Hola a todos, bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario, serie Génesis, el principio. Título del tomo, Ser gobernado por la palabra, autor Pedro Dons. Título de la semana, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Día martes, leer con oración. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Repetimos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Título del día, el principio del tiempo. Dios nos ha conducido al libro de Génesis hace ya algunos meses, con el propósito de recibir su dirección. Retomemos ahora algunos puntos fundamentales e importantes. Al comienzo de este libro está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, capítulo 1, versículo 1. La expresión en el principio en hebreo es Bereshit. El término Génesis, que da título al libro, proviene de la traducción griega de la Septuaginta y significa comienzo u origen. Sin embargo, en este contexto debemos comprender que significa exactamente en el principio. ¿Principio de qué? Muchos dirían que se refiere obviamente al principio de la creación. No obstante, el texto dice que la creación de Dios ocurrió en el principio. Hay una gran diferencia aquí. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, leemos: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Capítulo 21, versículo 6, parte A. Esto significa que el principio mencionado en Génesis tendrá un fin. La creación en sí misma no tendrá fin. Es el comienzo de algo más que sí lo tendrá. Es importante comprender que ese principio es el principio del tiempo. El tiempo tiene un principio y un fin. Apocalipsis refuerza este hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Capítulo 22, versículo 13. En el principio, Dios creó todas las cosas. Si hubo un principio del tiempo, también habrá un fin. Pero, ¿qué existía antes del tiempo? Y más aún, ¿qué existirá después? Y también, ¿cuál es el propósito del tiempo? Antes de que existiera el tiempo, existía la eternidad. Dios habita en la eternidad porque es autoexistente. No tiene principio de días ni fin de existencia. El libro de Isaías lo confirma, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Capítulo 57, versículo 15. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él habita la eternidad, una realidad que existía antes del principio de los tiempos. Hebreos capítulo 13, versículo 8, Santiago capítulo 1, versículo 17, Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En la eternidad no hay cambios, no hay tiempo ni espacio, no tiene principio ni fin. Antes de que existiera el tiempo, la eternidad ya existía y seguirá existiendo cuando el tiempo llegue a su fin. Desde la eternidad, la sabiduría fue establecida. Proverbios capítulo 8, versículo 23. ¿Quién es la sabiduría? Es Cristo mismo. Él es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Desde el principio, antes de la existencia de la tierra y del tiempo, la sabiduría que es Cristo ya estaba presente. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo,
tú eres Dios. Salmos capítulo 90, versículo 2. Por lo tanto, antes de que existiera el tiempo, existía la eternidad, como sigue existiendo. Y después del tiempo, continuará la eternidad. Dios nos creó y nos introdujo en el tiempo. ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Por qué el reloj siempre avanza y nunca retrocede? ¿Por qué Dios creó el tiempo y sometió a la creación a él? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? En Efesios encontramos un versículo que responde a estas preguntas, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Capítulo 1, versículo 9. ¿Qué cristiano no se ha preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi carrera profesional, mi matrimonio? Este versículo es la respuesta a estas preguntas, pero esta respuesta no se centra en las necesidades humanas, sino en las necesidades de Dios. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Cuál es el anhelo de su corazón, su deseo? Efesios nos responde: reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Capítulo 1, versículo 10. La palabra reunir en griego tiene el sentido de encabezar, es decir, hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y esto sucederá en el cumplimiento de los tiempos. Este versículo define que el tiempo tuvo un principio y tendrá un fin. El tiempo comenzó para que Dios pudiera cumplir su voluntad, que es hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas. Cuando esto suceda, el tiempo ya no tendrá razón de ser y terminará. Sin embargo, para que la voluntad de Dios se cumpla, Él cuenta con la cooperación de la Iglesia. La Iglesia tiene la importante responsabilidad de cooperar con Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Por esta razón no debemos malgastar nuestro tiempo, que no existe para ser desperdiciado. Usted y yo estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Querido lector, quiero animarlo a comprometerse con esta misión de cooperar con Dios y ser parte de Sion, de aquellos que luchan por el reino. Antes de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, Él quiere ser y será ante todo la cabeza sobre nosotros. Entonces vendrá el fin. Alabado sea el Señor. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.